Date prisa y firma este acuerdo de divorcio. Luego empaca tu basura. Y sal de la familia Lin. Sal de Hingai. De ahora en adelante, no aparezcas ante la vista de Aoxue. De la nada, porque me haces divorciarme de Aoxue. ¿Por qué? Por favor, sé realista. No eres más que un repartidor fracasado. Tú no la mereces. Espero que no sepas lo que es bueno para ti. Jeffy Fan, joven maestro mayor de la familia Ye. Joven maestro Ye, llegas justo a tiempo. Yo me encargo de esto. Esta tarjeta tiene 1 millón. Considéralo un regalo de Aoxue. Espero que aprecies esto. ¿Quién te crees que eres? Jajaja. ¿Qué te hace pensar que estás calificado para compensarme por Aoxue? 3 días después, estoy a punto de casarme con Aoxue. Dime, ¿estoy calificado? Arrodíllate y haz 3 reverencias. Ladra como un perro 3 veces. Entonces podría considerarlo. Chuyi, Dime. ¿Cómo arrodillarme y hacer una reverencia? Zuyi, suéltalo ahora mismo. ¿Quieres que Aoxue descubra que eres un asesino? Bastardo. Golpeaste al joven maestro Ye, el joven maestro Ye de la capital imperial, con un pisotón. Toda Daxia tiembla. ¿Cómo te atreves a tocarlo? Ponte de rodillas y muere. En este mundo, nadie puede hacerme arrodillar. Tan Meng Yao, cesen las luchas internas por ahora. Necesitamos sacar a Lin Aoxue del medio. Hola, señora Lu, señora Ten. ¿Nos reconoces? Ambas son mujeres de negocios de gran éxito con un valor de miles de millones. Por supuesto que sé sus nombres. Eso es bueno. Hay 50.000 millones en esta tarjeta, siempre y cuando te divorcies del SRZU. Este dinero es todo tuyo, y aquí tienes otros 50.000 millones de mi parte. Juntos, son 100.000 millones. No, me estás ofreciendo 100.000 millones para divorciarme de mi esposo. ¿Por qué? Es simple. Estamos interesados en tu esposo. Se equivocan. Mi esposo es solo un repartidor. Un repartidor. Independientemente, siempre y cuando aceptes, obtendrás 100.000 millones. Seguramente no te negarás. Supongo que no te negarás. 100.000 millones. Incluso 200.000 millones. No me harán divorciarme de mi esposo. Tanto dinero. Y no te tienta. No importa. Tenemos otras maneras de lidiar contigo. Me preguntaba por qué rechazarías todo este dinero. Entonces, tú y el SRZU ya están divorciados. ¿Cómo no supe esto? Supongo que no te negarás. Ni siquiera me preguntaste. Y armaste tanto lío. Engañando a Chuyi, divorciándome de mí. Es demasiado. ¿Cuántas veces te he dicho que ustedes dos son de mundos diferentes? Forzarse a estar juntos solo les traerá infelicidad. Lo hago por tu propio bien. De nuevo es por mi propio bien. ¿A dónde vas? Para encontrar a Chuyi. Mañana es mi ceremonia de investidura. 3 días después, es el banquete de QNGYONE, que elevará aún más a la familia Lin a alturas vertiginosas. En este momento crítico, estás descuidando asuntos importantes para encontrar a ese mocoso Zuyi. Hermana, quiero que entiendas algo. Yo soy la que se casó con Chuyi, no Chuyi, casándose con nuestra familia Lin. Chuyi no es un yerno que vive con nosotros. Quédate con este falso acuerdo de divorcio. Para ti misma. Regresa aquí. Parece que a ese mocoso Zuyi no se le puede permitir quedarse. Hola. Chuyi, ¿qué está pasando? Te he estado llamando toda la noche. Ya me divorcié de ti. ¿Por qué me buscas? Nunca dije que quería el divorcio. No estoy de acuerdo. No tengo tiempo para estas tonterías. Hoy tengo mi ceremonia de investidura. Tengo asuntos importantes que atender. No seas impulsivo. Voy a buscarte ahora. Cuñado, realmente eres tú. ¿Linkie? Me divorcié de tu hermana. No me llames así. No me vengas con eso. Incluso si ya no somos familia, todavía podemos ser amigos.
En realidad, cuando tú y la hermana Su se divorciaron, traté de persuadir. Pero la hermana Xuan no me dejó decir nada. Esa vez que todas las figuras influyentes de Jingai estarán aquí hoy. Es por eso que estás aquí buscando una oportunidad. Las figuras influyentes aquí no valen mi tiempo. De acuerdo. No tienes que fingir delante de mí. Te llevaré adentro. Después de que entremos, nos esconderemos en un rincón donde la hermana Xuan no pueda vernos. Después de que ella se vaya, te presentaré a algunas personas influyentes. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oye. Invitaciones, por favor. Déjame ver. Saludos. Por favor, pasen. Este guardia de seguridad es realmente entusiasta. Parece que el estatus de la hermana Xuan realmente ha aumentado. Incluso yo me estoy beneficiando de ello. Vamos, vamos. No, espera. Me duele un poco el estómago. Cuñado, entra primero. Recuerda esconderte en un rincón. No dejes que la hermana Xuan te vea. Necesito usar el baño. Adelante. Si ZNE, jefe de la familia Xi en Jingai. Fu Jianquan, patriarca de la familia Zuo de Jingai. Chou Tongren, patriarca de la familia Chao de Jingai. La familia Zuo de Jingai. La familia Xi de Jingai. La familia Chou de Jingai. Junto con todas las familias prominentes de Jingai. Saludos. Dios de la guerra Lin. Saludos, Dios de la guerra Lin. Hola a todos. Sin embargo, el título de Dios de la guerra, Lin, es uno del que aún no soy digno. Dios de la guerra Lin, es usted demasiado modesto. Esta ceremonia de premiación ya ha sido arreglada. No es esto, un trato hecho. El director Zuo tiene razón. Además, el Palacio Imperial ya ha enviado un mensaje. Esta noche, el legendario emperador, personalmente, otorgará el honor al Dios de la guerra Lin. Otorgar personalmente el honor a un Dios de la guerra guardián no tiene precedentes. Dios de la guerra Lin no debe ser tan humilde. Este tipo de cosas nunca pueden cambiarse. Y eso no es todo. Incluso el grupo Kunlun ha enviado una orden de $1 billón a la familia Lin. La familia Lin está a punto de salir del pequeño Jingai y convertirse en una de las principales familias de Daxia. Y hay más. El joven maestro Ye es el fuerte respaldo de la familia Lin. En Jingai solo reconocemos al Dios de la guerra Lin. Si fuera alguien más, como nuestro Dios de la guerra guardián de Jingai, nosotros, todos de acuerdo, solo reconocemos al Dios de la guerra Lin. Solo reconocemos al Dios de la guerra Lin. Gracias a todos por su apoyo. En resumen, si algo sucede en Jingai, solo vengan a mí. Todavía tengo algunos asuntos que atender. Por favor, coman, beban y diviértanse. No se repriman. Has encontrado a Oxue. Me he enterado de que está buscando a Zuyi. Actualmente no hay rastro de Zuyi. Ese idiota sin cerebro. Realmente no sé qué tiene de bueno. Ese Zuyi. Es ese Zuyi. Zuyi. ¿Quién te permitió venir aquí hoy? Si no hubiera venido hoy, esta ceremonia de premiación tuya no estaría sucediendo. No presumas, Zuyi. Acabas de ser expulsado por nuestra familia Lin ayer y ahora guardas rencor. Así que estás causando problemas deliberadamente hoy. Vine hoy aquí para mostrarte lo estúpida que es tu familia y para ver quién quiere perturbar mi Daxia. Estás buscando la muerte. Dios de la guerra Lin, hoy es tu gran día. Lidiando con este pequeño alevín. Esto es lo que aprendemos de... Chico, si sabes lo que te conviene, arrodíllate. Y lárgate de aquí. Insolente. ¿Te atreves a golpear al patriarca Zhou? Buscas la muerte. Zuyi, estos tres ancianos son de las familias más importantes de Jingai. ¿Te atreves a golpearlos? Estás cansado de vivir. Solo un puñado de debiluchos. Como te atreves a pisotearme, ¿por qué no golpearlos? Debería dejar que me den asco. Hoy estás dispuesto a enemistarte con toda la élite de Jingai. La élite de Jingai. Son solo un montón de hormigas, y no son dignos de ser mis enemigos.
¡Qué arrogante! Veré si tus huesos son tan duros como tu boca. Veré cómo lidias con toda la élite de Hingaeui. Entonces mantén los ojos bien abiertos. Y observa con atención. Arrogante. Nuestra familia Zuo de Hingai declara que cortaremos el camino de Chuyi hacia la supervivencia. La insignificante familia Zuo no está calificada para cortar mi camino a la supervivencia. Entonces agrega a mi familia Chao a la lista. La familia sí secunda la moción. Cortad su camino a la supervivencia. Cortad su línea vital. Cortad su camino a la supervivencia. Cortad su línea vital. Un grupo de ranas en un pozo, pensando que el cielo que ven desde el pozo es el mundo entero. En un minuto. Entenderás lo tonto que eres. Patriarca. Rápido. Arrastrad a este mocoso que se atreve a ofender al emperador humano. Por mí. Y golpeadlo hasta la muerte. Sí, sáquenlo, sáquenlo. ¿Qué truco se trae Zuyi ahora? Un minuto. El juicio se acerca. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudimos quebrar? ¿A quién ha ofendido Zuo? ¿Cómo pudimos quebrar en un instante? ¿Qué has dicho? Las acciones de nuestra familia sí se han desplomado. Y nuestras cuentas bancarias han sido congeladas. Tú. ¿A quién ha ofendido Chao? Nos fuimos a la bancarrota así como así, en bancarrota. ¿Cómo es eso posible? Director Zuo, ¿qué les ha pasado a todos? Se acabó. La familia Zuo está acabada. El emperador humano ha cortado mi sustento. Nuestra familia sí también. El cielo quiere destruir a nuestra familia. No es el cielo el que quiere destruirte. Soy yo. Xin Yechu. Por favor, ten piedad. Y perdónanos. Por favor, ten piedad. Y perdónanos. Cuando quisiste destruir mi sustento, ¿alguna vez pensaste en mostrarme piedad? Xin Yechu, me equivoqué. Somos verdaderamente culpables. Por favor, ten piedad. No involucres a mi familia. Por favor, perdona a mi familia, ¿de acuerdo? La premisa de no involucrar a la familia es que los beneficios no les lleguen, ya que disfrutaron de los beneficios de tus fechorías. No son inocentes. Xin Yechu. Contaré hasta 3. Fuera de mi vista. 1, 2, 3. Ve, date prisa. ¿Cómo puede ser esto? Podría ser. Eres realmente del palacio del emperador humano. Con tu perspectiva limitada, ¿cómo podrías saber? ¿Qué es la verdadera posibilidad? Podría ser que todo lo relacionado con la familia Lin haya sido por tu culpa. Eres realmente el supremo emperador humano. En este punto, todavía tienes dudas. Estás realmente perdido. Entonces, estaba realmente ciego. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser esto? Bien. Chuyi. Realmente eres un mentiroso. Impresionante. Joven maestro Xu. Joven maestro Ye. ¿Qué quieren decir con eso? Has sido engañado por él. ¿Me engañó? Pero justo ahora, lo sexta claramente coger su teléfono y hacer una llamada, y luego el comandante Zhao. Compruébalo tú mismo. Así que así es como fue. ¿Realmente me engañaste? Su Majestad Imperial emitió un aviso, diciendo que la élite de Hingai es corrupta, y será tratada con severidad. Por eso, la familia del comandante Zhao fue tratada así. De hecho, afirmaste que las acciones de Su Majestad Imperial fueron orquestadas por ti. Tienes agallas. Chuyi. No se supone que eres fuerte y bueno peleando. Ven y golpéame. Ah. Esta es la primera vez que escucho a alguien hacer una petición tan indignante. Te atreves a golpear al joven maestro Ye. Estás buscando la muerte. Que alguien le rompa los brazos y las piernas. Alto todo el mundo. Todo es un malentendido. Lin Jie, ¿qué haces aquí? Hermana Xuan, has malinterpretado a mi cuñado. Cállate. Tu hermana ya se ha divorciado de él. Él no es tu cuñado.
fuera de aquí. No interfieras con el joven maestro Ye. ¿Quién se coló? Echad a este mocoso. ¿Quién se está divorciando? Porque yo, la persona involucrada, no sé nada de esto. ¿Qué quieres decir? Esposo. Nunca pensé en divorciarme de ti. Nunca lo dije. Iswo Tianquan. Pero ayer cara a cara, no dijiste eso. Ayer. Ni siquiera te vi. Intenté contactarte. Lina Oxue, hoy es mi ceremonia de entrega de medallas, una gran ocasión. ¿De verdad quieres, o delante de todas las figuras influyentes de Hingal, hacer que la familia Lin pierda la cara? Después de la ceremonia, definitivamente te daré una explicación satisfactoria, de acuerdo. Olvídalo. Hoy debo exponer al traidor de Daxia. Los asuntos del corazón pueden esperar. ¿Qué traidor de Daxia? ¿Qué hacen todos parados ahí? ¿No vieron que me golpearon? Ve y convierte a este mocoso en polvo para mí. No. No te asustes. El cielo no se está cayendo. Cierto, cierto. Todos tranquilos. Traje a mi cuñado. Solo quería que conociera a las figuras más influyentes aquí. No teníamos ninguna otra intención. Vaya, vaya. Así que eras tú, traer a este mocoso, ante mí. Que todos se calmen. Deme algo de crédito. No le hagan las cosas difíciles al hermano Chu. Gordo, ¿quieres que te dé la cara? Bien. Te daré la cara. Arrodíllate. Y lame mis zapatos hasta que estén limpios. Y perdonaré tu lindura. Incluso le daré a este mocoso un asiento aquí. Joven Amoye. Entonces mantendrás tu palabra. Encuéntrenle un asiento. Es solo una palabra mía. Bien. Me arrodillaré. Chaohie, ¿qué estás haciendo? Cuñado, desde que el abuelo falleció, has sido el mejor conmigo. Ahora que estás en problemas, debería ayudar. Agradezco la intención, pero no es necesario. No, cuñado. Si el joven Amoye en este entorno de clase alta te consigue un asiento, definitivamente será de gran ayuda para tu desarrollo futuro. Arrodillarme una vez no dolerá. De acuerdo, Chaohie. Ya que no somos bienvenidos aquí. Vámonos. Vámonos. No tan rápido. El buen espectáculo está por venir. El joven maestro Ye te está ofreciendo amablemente un asiento, arreglar un lugar, y no lo aprecias. Si quiero sentarme, necesito que alguien me dé un asiento. Cada asiento aquí está dispuesto por el joven maestro Ye. Cada asiento es para, y no lo aprecias. Sin la palabra del joven maestro Ye, ni siquiera eres digno de un asiento. Por supuesto que tengo mi asiento. ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? Déjame decirte. No, ouch. Mi asiento. Está allí. Ahora, eres un completo forajido. Esa posición es de Feng Yu, preparada específicamente para su majestad el emperador humano. ¿Te atreves a codiciarla? Es solo una silla. Quiero sentarme. Es su honor. Esposo, no hagas locuras. Ese es el trono del emperador humano. Pertenece exclusivamente al emperador humano. Joven maestro Ye, si no me voy ahora, el trono del emperador humano será profanado por esta persona. El trono del emperador humano tiene un espíritu. Aparte del emperador humano y el portador de la espada del emperador. Cualquiera que se acerque 3 pasos del trono será instantáneamente aniquilado por su presión. No me extraña que el señor Feng Yu tuviera que escoltar personalmente este trono. Es una lástima que no estuviera aquí cuando llegó el señor Feng Yu. Perdí la oportunidad de presentarle mis respetos. Chuyi, si tienes las agallas, siéntate en él. Esposo, no les escuches. Quieren hacerte daño. Jeffy Fan. Entonces mantén los ojos bien abiertos y observa con atención. Mientras tomo mi lugar que por derecho me corresponde. Si te atreves a sentarte hoy, me arrodillaré y miraré. Hermano Chu, no caigas en la trampa. Esta silla parece matar gente.
Arrodíllate ante mí. Arrodíllate. Joven maestro Ye. ¿Se encuentra bien? Estoy sentado en mi propio lugar. ¿Cómo podría haber algo malo? Esposo, tú. Está demasiado metido ahora. La presión del trono del emperador humano incluso me obliga a arrodillarme. En un minuto. Será aplastado por el trono del emperador humano, entregado por el señor Fengqiu. Es solo una réplica del trono del emperador. El palacio del emperador es increíblemente poderoso, incluso una réplica. Debe tener algunas propiedades místicas. Es solo que no tiene la capacidad de matar impostores. ¿Cierto? Si Zuyi fuera realmente el emperador, eso no pasaría en nuestra familia Lin, siendo un yerno residente durante 5 años. Resulta que esta silla es falsa. Falso. Jeffy Fan. ¿Por qué no? Lo intentas. A ver si te haces pedazos. ¿Crees que todos son tan imprudentes como tú? Tan despistado atreviéndote a ofender al palacio del emperador humano. Chico, hoy estás muerto. Brochu, mantén la calma. Mientras estés en el trono del emperador humano, no pueden tocarte. Cállate, escoria traidora. Zuyi, no creas que, solo porque estás sentado en ese trono, no nos atreveremos a acercarnos a ti. Estarás sano y salvo. Déjame decirte, joven maestro Ye, tiene un escuadrón de francotiradores listo para mí. Un escuadrón de francotiradores. Pueden matarte a distancia. Atacar. ¿Qué estás haciendo? Zuyi, si eres un hombre, no te escondas detrás de una mujer. Enfréntate a tus propios problemas. Los francotiradores que traje son todos tiradores expertos que pueden dar en el blanco con un solo disparo. Incluso si Lin Auxue se para frente a él, pueden dispararle a través de ella y matar a Chuyi directamente. No. ¿Por qué no esquivas? Porque no tengo miedo. Dije, no te asustes. Dispárales en pedazos. Fuego. No. Jeffy Fan. Con esas habilidades tan débiles, ¿te atreves a avergonzarte delante de mí? Esto es imposible. Están usando barrets. Pueden perforar incluso vehículos blindados. Como pueden no herir a Chuyi. Este mocoso. Lo sé. Debe ser este mocoso. Y la fruta cinabrio que comió, más vieja que la que me dieron. Tal vez su poder ahora ya está por encima del nivel de gran maestro. Así que es eso. Pero no te confíes, Chuyi. La santa luz de la secta de la espada ilimitada llegará pronto. Veamos qué haces. Cuando ella llegue. Santa Lu Kui NGYN de la secta de la espada ilimitada. Eso es correcto. Santa Lu ya ha anunciado que perseguir al emperador humano es el objetivo de su vida. Sus sentimientos por el emperador humano son innegables. Así que, si ve a alguien haciéndose pasar por el emperador humano, ¿qué hará? Estará furiosa. Y atacará, por supuesto. Zuyi, estás muerto esta vez. Lu Qinghyun solo se arrodillaría ante mí, confiando en ella. Eres increíblemente estúpido. Santa Lu es la última discípula del Venerable Celestial Ilimitado. Tan joven y ya en la cima de Gran Maestra. Espero que siga siendo tan arrogante. Cuando ella llegue. Ha llegado la Santa Lu Qinghyun de la secta Espada Ilimitada. Hablando del diablo. Zuyi, hoy estás muerto. Ambos somos discípulos de las 3 sectas supremas. Así que nos conocemos un poco. Ao Xuan, déjame llevarte a saludarla. Ella es la santa de la secta de la espada ilimitada. ¿Has conocido a Lina Oswan de la familia Jingai Lin? Saludos, Santa Lu. La visión de tu familia Lin es realmente notable. Santa Lu, ¿qué quieres decir con eso? Hermana menor Lu, ¿cuánto tiempo sin verte? Tu elegancia permanece. Tu hermano mayor, Juan Yung, no se atrevería a actuar precipitadamente frente a mí. Bien, ya que Santa Lu no me dará la cara.
Entonces no diré más. Pero esta persona hoy se atreve a sentarse en el trono del emperador humano, claramente insultando al emperador humano. Imploro a Santa Lu que castigue a esta persona. ¡Qué escandaloso! Parece que debo actuar hoy. Santa Lu, todos esperamos que hagas justicia. El emperador humano no puede ser insultado. Osando insultar al emperador humano, arrástrenlo y rómpanle las piernas. Cierto, atreviéndose a sentarse en cualquier lugar. Estará en una silla de ruedas por el resto de su vida. Que Santa Lu simplemente le rompa las piernas. No es suficiente para dar ejemplo. Solo matándolo podemos mostrar nuestra verdadera devoción. Santa Lu, mi cuñado es una buena persona. No tenía intención de sentarse en el trono del emperador humano. Cállate, cosa traidora. No tienes derecho a hablar. Santa Lu, por favor, ejecuta a Zuyi. Por favor, ejecuten a Chuyi. Por favor, ejecuten a Chuyi. Por favor, ejecuten a Chuyi. Silencio. Tengo mi propia forma de castigo. No te corresponde a ti decirme qué hacer. Me pregunto, Santa Lu, ¿qué método usarás para castigar al villano Chuyi? Atreverse a sentarse en el trono del emperador humano. Reconocería al emperador. No se puede insultar al emperador humano. Semejante cosa no puede tolerarse. Debemos dar un escarmiento. Castíguenlo severamente. Por lo tanto, mi forma de castigo es casarme con él. Señor Zu, cásese conmigo. No estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, olvídalo. No importa. Santa Lu, ¿qué has dicho? Lo que he dicho. No es asunto tuyo. El señor Zu solo necesita saber. Señor Zu, cásese conmigo. No. ¿De verdad crees que Chuyi, sentado en el trono del emperador humano, es el emperador humano? Sí, Santa Lu, este Zuyi es un fraude. Mocoso. Eres bastante capaz. Santa Lu, perdóneme, para que Zuyi engañara a todos. Ciertamente, es culpa de mi mala gestión, pero todo es culpa de Zuyi. ¡Qué audacia! Tú eres el ciego. Parece más capaz de protegerte que yo. Lu Qinghyun, solo te llamo Santa de la secta de la espada inmensurable. Por respeto a tu título. En términos de estatus, soy discípula del patriarca Ceja Blanca. No mucho menor que tú. No estás de acuerdo. Bien, te daré la oportunidad de batirte a duelo conmigo. ¿Qué sentido tiene presumir ante un novato en artes marciales como yo, que no ha cultivado ni por unos pocos años? ¿Te crees tan rudo? Espera que llegue mi hermano mayor Guan Yu y veremos si sigue siendo tan arrogante. Si te atreves a decir una palabra más, te mataré ahora mismo. Así que tu hermano mayor ni siquiera podrá verte, lo creas o no. Lu Qinghyun, ¿qué estás haciendo realmente aquí hoy? Simplemente sigo los deseos de todos. Siguiendo la corriente. Parece que no te han golpeado lo suficiente. Mi esposa está justo aquí. Pero ya estás divorciado. Las personas divorciadas no pueden volver a casarse. En términos de apariencia, riqueza y estatus, eres inferior a mí en todos los sentidos. ¿Por qué crees que puedes competir conmigo por el señor Zu? No me presiones demasiado. Solo quiero preguntarte, ¿por qué lo persigues tan implacablemente? ¿Es él realmente el emperador humano? ¿Quieres saberlo? No te lo diré. ¿Alguien? Está tratando de usar el dinero para presionarme. Qinghyun, si tenías estos sentimientos, ¿por qué no lo dijiste antes? Estás loca. Deja de fingir. En realidad lo sé. Te gusto. Viniste aquí hoy para proponerme matrimonio, ¿verdad? Me gustas. Ya he visto a través de tus intenciones. Podrías haberlo dicho directamente. Todavía estoy feliz de formar una alianza contigo. Entonces nuestra sociedad celestial y tu secta de la espada inmensurable unirán fuerzas. Entonces, piérdete. La persona a la que quiero proponerle matrimonio es la que está en el trono imperial. No. No puedes estar diciendo esto porque vi a través de tus pensamientos. Así que solo estás inventando cosas. Él es solo el yerno de la familia Lin. Un hombre divorciado. ¿Acaso te merece? Si el señor Zu no me merece, entonces yo, Lu Qinghyun, podría morir sola. Santa Lu, no puedes solo porque él esté sentado en el trono imperial. Creer erróneamente que él es el supremo imperial. ¿Malentendido? Sois muy graciosos. Señor Zu, mi broma anterior pareció no ser lo suficientemente seria. Ahora, como la santa de la secta de la espada inmensurable, formalmente te propongo matrimonio. Por favor, cásate conmigo. Señorita Lu, no solo eres la santa de la secta espada inmensurable, sino también la directora ejecutiva de una corporación multimillonaria, porque te enamorarías del yerno de la familia Lin. ¿Qué tiene de grandioso este Chuyi? No es solo un poco más guapo que yo.
¿Qué derecho tiene a recibir el afecto de tantas mujeres ricas y hermosas de primer nivel que Lu Qinghyun se enamorara de este mocoso Chuyi? Esto es imposible, esto es imposible. Y por lo que parece, esta no es la primera vez que le propone matrimonio a Zuyi. Aquí hay un yacimiento petrolífero en el extranjero, 100 mansiones en Sanjing, 10 aviones privados y un cheque en efectivo. También el 51% de las acciones del grupo inmensurable de $1 billón. El 51% de las acciones. Todo esto forma parte de mi dote, señor Zhu. Siempre que aceptes casarte conmigo, todo esto, incluyéndome a mí, te pertenecerá. Dije que no me casaría contigo. ¿Por qué? Mi dote no es suficiente. Si no es suficiente, puedo añadir más, siempre y cuando estés de acuerdo. Todo lo que tengo te pertenecerá. ¿Crees que necesito tu mísera dote? Por mí él. De hecho, rechazó. Una dote de $1 billón. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué espectáculo! Joven maestro Ye, ¿qué quieres decir? Es simple. Lu Qinghyun está montando un acto. ¿Con quién se quiere casar? Siempre ha sido su majestad imperial. ¿Estás diciendo que Zuyi es realmente su majestad imperial? Investigué a Chuyi. Durante 5 años, ha estado en Qinghai todo el tiempo, y su majestad el emperador humano ha estado sofocando rebeliones en el extranjero durante 5 años. No hay forma de que se conozcan. Es la misma persona. ¿Eso tiene sentido? Después de todo, eres su majestad el emperador humano, un joven prodigio elegido personalmente por ti. Pero esto concierne a la identidad del emperador humano. ¿Cómo se atreve a mentir? ¿Basura como Ye Fifan? Podría ganarse el favor del emperador humano. Claramente no conoce al emperador humano. Una mujer enamorada. Es capaz de cualquier cosa. Debe estar intentando usar a este falso emperador humano, Chuyi, para proponer matrimonio y atar moralmente a su majestad. Para aferrarse a él. Chuyi, no eres completamente estúpido. Sabes que no puedes estar de acuerdo con esto. Hacerlo sería 100 veces peor que hacerse pasar por el emperador humano. Estás buscando la muerte. Señor Zhu, si aceptas casarte conmigo, puedo probar tu identidad inmediatamente. Dejaré que estos tontos vean lo estúpidos que son. Delirante. No me decepcionaste. Bien. Entonces te dejo a tu aire. ¿Qué? Expuesto y solo quieres irte. Quítate de mi camino. No me bloquees el paso, perro. ¿Te atreves a golpearme? Mi padre nunca me ha golpeado. Golpearte. Di otra palabra, y te mataré. Bien. Solo espera a que llegue mi hermano mayor, Wang Yu. Estará aquí hoy. Cuando llegue, te hará pedazos. Tu maestro, el ancestro Cejas Blancas, ha sido derrotado y obligado a esconderse por mí. ¿Qué es para mí tu hermano mayor, Wang Yu? ¿Quién se atreve a faltarle el respeto a mi maestro? Wang Yu, presidente interino de la Asociación Tianxia. Hermano mayor, finalmente estás aquí. Esta mujer Qinghyun me golpeó. Hermano menor, hazte a un lado. Te haré justicia. Lu Qinghyun, tienes agallas. Herida a alguien de la sociedad del mundo. ¿Crees que mi espada no está afilada? Wang Yu, te atreves a presumir delante de mí. ¿Por qué no te arrodillas ante mí? El emperador humano. Wang Yu se inclina ante ti. Hermano mayor, espera. No te dejes engañar por él. Él no es el emperador humano. Tonterías. Él no es el emperador humano. Entonces, ¿por qué está sentado en el trono del emperador? Hermano mayor, este trono es solo una réplica. Ese Chuyi sentado allí es solo un cobarde mentiroso. No es más que el inútil yerno de la familia Lin en Qinghai. Absurdo. Te atreves a hacerte pasar por el emperador humano. Baja y muere rápidamente. La Alianza del Cielo debería perecer. Hermano mayor, no necesitas preocuparte por el trono del emperador. Mátalo. Es precisamente para defender la dignidad del emperador. Haz tu movimiento. Prepárate para morir. Tu fuerza no puede proteger a aquellos que yo, Wang Yu, quiero matar. Deng Xiao. Mujer malvada, ¿qué estás haciendo aquí? Señor Zhu, ¿crees que eres la única que sabe de su regreso a la soltería? ¿Qué quieres decir?
Estoy aquí para proponerte matrimonio. Por supuesto. No seas tan ridículo. De acuerdo. Señor Zhu, Lukui NGYUN, intentar ganar tu mano con meras posesiones mundanas. Para proponerte matrimonio es simplemente un insulto. Soy diferente. En mi mano sostengo la ficha brumosa. El portador de esta ficha es el líder del Palacio Brumoso. Pueden comandar a 8000 grandes maestros del Palacio Brumoso. Este es mi regalo de compromiso. Por favor, cásate conmigo. 8000 grandes maestros. Esa es la base del Palacio Brumoso, comparable a la Alianza del Cielo y la secta de la Espada Infinita. Pero, ¿por qué esta santa brumosa valora tanto a Zuyi? Otra mujer tan poderosa, que hace que uno se sienta inadecuado, dispuesta a renunciar a todo, para perseguir a Chuyi. Chuyi. ¿Qué secreto trascendental escondes? ¿Qué clase de secreto impactante? Los antecedentes de Ten Menjiao. Una mujer tan poderosa y tan hermosa. ¿Cómo puede Chuyi resistir esta tentación? Mi esposo. Va a ser el esposo de otra persona. Mi corazón. Me duele mucho. Te dije que no somos el uno para el otro. Señor Zhu, hay algo mal con Meng Yao. ¿Puedo cambiar? Ten Menjiao, ¿crees que solo porque se sienta en el trono del emperador es el emperador? Te han engañado. Es un mentiroso. No eres más que un payaso visible. Cállate. Alguien como tú, un mocoso despistado, no está calificado para comentar sobre el señor Zhu. Señor Zhu, creo que lo he descubierto. Millón y Tan Menjiao. Somos suficientes para conmover tu corazón, ¿verdad? En realidad no importa. Si yo y Tan Menjiao, individualmente, no podemos conmover tu corazón. Entonces, ¿qué tal nosotras dos juntas? ¿Por qué no te casas con las dos? Cásate con ambas. Aunque 1 más 1 no es igual a más de 2. Al menos 1 más 1 es igual a 2. Tan Menjiao, no te importa, ¿verdad? Siempre y cuando pueda estar con el señor Zhu. Incluso si eso significa compartir marido con esta zorra a la izquierda. Yo, Menjiao, estaría feliz de hacerlo. 2 mujeres incomparablemente excelentes. En realidad van a emular a Wang Nuyin por Chuyi. ¿Puede Chuyi resistir la tentación? Locas. Están todas locas. Me has avergonzado por completo. Hoy voy a matar a este mocoso. Ingenuo, no sabes lo que te conviene. Hermano mayor. ¿Estás bien? Pensar que nos atacarían a escondidas mientras hay una multitud. ¡Qué despreciable! Señor Zhu, tonto ciego, has sido derrotado. Ahora, te casarás conmigo y con Tan Menjiao. Después de casarnos, seremos esposas devotas y criaremos a tus hijos. Y seremos tus esposas perfectas. Sí, tienes una mejor opción. Entonces te daré mi bendición, mientras seas feliz. Señor Zhu, estás preocupado de que Lukui NGYUN y yo no nos llevemos bien. No tienes que preocuparte. Una vez que estemos bajo el mismo techo, seremos familia. Me llevaré bien con ella. No estoy de humor ahora mismo. No quiero hablar de matrimonio. Esposo. Lo siento. No te protegí lo suficiente. Muy bien. Señor Zhu, no importa cuánto tiempo te tardes en salir de las sombras, te esperaré. Y yo, Lukui NGYUN, no me casaré con nadie más que contigo. Chuyi, mi hermano mayor está enojado. Hoy estás muerto. Parece que después de la desaparición del patriarca Bai Mei a tu Alianza del Cielo, no le queda ni una sola neurona. Parece que es hora de que todos sepan que la Alianza del Cielo está disuelta. En este mundo, además del Palacio del Emperador y el Palacio Kunlun, estas dos fuerzas trascendentes, incluso la secta de la Espada Inmensurable y el Palacio Etéreo, solo pueden estar en pie de igualdad con la Alianza del Cielo. Y te atreves a decirle esas tonterías. ¿Por qué no te disculpas rápidamente con el joven maestro Ye y el presidente Wang y ruega por perdón? Póstrate e inclínate y admite tu culpa. Entonces mantén los ojos bien abiertos y observa con atención cómo borro la Alianza del Cielo. Hoy son las 14:32. Les doy 3 minutos para borrar la Alianza del Cielo de este mundo. Zuyi, no me digas qué piensas. Las dos santas doncellas están peleando por ti. Solo quieren usarte. Tu falsa identidad de emperador. Y tú todavía quieres usarlas para lidiar con la Alianza del Cielo. ¡Qué fantasía! Incluso si estos dos tortolitos combinaran sus fuerzas para atacar la Alianza del Cielo juntos, el resultado solo sería la destrucción mutua. Además del Palacio del Emperador y el Palacio Kunlun, ninguna fuerza en este mundo puede destruir mi Alianza del Cielo en 3 minutos. Ustedes dos tortolitos, ¿por qué no regresan y empacan sus maletas? En lugar de seguir hablando. Verdaderamente patético. Tan Menjiao, eres la santa doncella del Palacio Etéreo, no una santa, compadeciendo a estos mocosos. Eres tan ridículo. No te pongas arrogante. Ya he informado a la Alianza del Cielo. 9 puertas y 16 salones, todos los miembros principales. Hoy, haré que Chuyi, este mocoso, pague caro. Nadie puede salvarlo. Cariño, un hombre sabio sabe cuándo retirarse. Vámonos. Son las 14:34 ahora. Queda 1 minuto. Tu tiempo casi se acaba. Y todavía te haces el valiente. ¡Qué risible! The film was translated and narrated by M Media.
¿Qué? ¿Cómo pudo pasar esto? La Alianza del Cielo ha desaparecido de este mundo. La Alianza del Cielo. Una fuerza tan poderosa. ¿Cómo podría ser erradicada? Podría ser que Tsuji realmente sea el emperador. Hermano mayor, ¿qué está pasando? La Alianza del Cielo, las 9 puertas y los 16 salones, todos se han revelado. Algunos han establecido sus propias sectas. Eso significa que... Exactamente. La Alianza del Cielo ha desaparecido verdaderamente de este mundo. No. Tengo que detenerlos ahora. No irás a ninguna parte. No hay necesidad de perseguirlo. Este mocoso no puede causar ningún problema. Tsuji podría ser realmente el emperador humano. El palacio del emperador humano. El actual emperador humano. Podría ser que soy el verdadero payaso aquí. Tsuji, tu engaño ha sido expuesto. Sigues tratando de engañar a la gente. La sociedad mundial se ha ido. No estás evaluando los daños, sino que todavía estás aquí haciendo olas. Lu Qinghyun, deja de ser cómplice. Déjame decirte, no importa cuánto intentes dorarlo. Lo que es falso nunca se volverá real. Nunca podrá ser el actual emperador humano. Abofetearla. Con mucho gusto. Llega Chiwei, enviado protector del palacio del emperador humano, portando el decreto del dios de la guerra de la guarnición de Jingai. Llega Chiwei, enviado protector del palacio del emperador humano, portando el decreto del dios de la guerra de la guarnición de Jingai. Actúa natural. No te preocupes. Estoy aquí hoy. Veamos quién se atreve a ponerte un dedo encima. Joven maestro Ye, es bueno que estés aquí hoy. De lo contrario, habría... No lo ves, hermana. Este Ye Fifan es un cobarde de corazón. Lukui NGYUN, la Guardia Imperial, ha llegado con mi decreto de Dios de la Guerra. Ver este decreto es como ver al emperador mismo. Si te atreves a tocarme, la Guardia Imperial representará al Palacio Imperial. Y exterminar tu secta Espada Ilimitada, si ella realmente completa el procedimiento y se convierte en una funcionaria, diosa de la guerra registrada del Palacio Imperial. Si la golpeo, podría verse como una provocación al Palacio Imperial. Golpéala, ¿por qué esperar al momento adecuado? Simplemente asalta. Ataca. ¿Cierto? Estoy actuando bajo las órdenes del emperador. ¿De qué tengo que preocuparme? Esta bofetada es por tu ceguera. Esta bofetada es por tu ignorancia. Joven maestro Ye, ¿me golpeó? Bien. Bien, Lu Qinghyun. Incluso te atreves a golpear a un dios de la guerra del Palacio Imperial. Bien. Hoy eliminaré tanto la secta de la Espada Ilimitada como el Palacio Etéreo. Alto. Guardia Imperial Chi, permítame hablar. Soy el último discípulo del patriarca Ceja Blanca y el futuro heredero de la familia Jingdu Ye Fifan. Yo, Guardia Imperial, al portar el decreto del dios de la guerra, es como si el emperador estuviera presente. Todos deben ceder. Retírense. No me importa de quién seas discípulo o hijo. Hazte a un lado. Perdóneme, Guardia Imperial Chi. También me enojó el caos de la ceremonia de investidura de hoy. Por favor, perdóname. Me disculpo. Absurdo. ¿Alguien se atreve a interrumpir la ceremonia de investidura del Palacio Imperial? ¿Quién es? Es la santa de la secta de la Espada Ilimitada, Lu Qinghyun. Audaces. Durante la ceremonia de investidura, golpeó al pronto a ser nombrado dios de la guerra de Jingai, Lin Aoswan. La santa de la secta Espada Ilimitada se atrevió a golpear al dios de la guerra de Jingai. Desea enemistarse con el Palacio Imperial. Y hay otro. Se atreve a hacerse pasar por el actual emperador. Salve al emperador. Salve al emperador. Salve al emperador. Salve al emperador. Guardia Imperial esto. Piérdete. Levántense. Gracias, Su Majestad. Guardia Imperial, es un impostor. No se dejen engañar por él. Insolente. ¿Te atreves a hablar mal de Su Majestad? Alguien
Apresadlos. Por mi decreto. Lina Oswan de la familia Lin de Jingai tiene un carácter deficiente. Y no es digna de serla, diosa de la guerra de Jingai. Devuelve el decreto del dios de la guerra, esperando al próximo dios guardián de la ciudad de Jingai. Elige bien y luego devuélvelo. Sí. Su subordinado transmitirá su orden. Así es. La orden del emperador. Joven maestro Ye, ¿qué sucede? Podría ser que mi posición de dios guardián de la ciudad Jingai ya no es segura. ¿Cuál es el trasfondo de Zuyi? Chuyi se quedó en tu familia Ye durante 5 años. No sabes cómo es. Solo está usando una pluma de gallina como flecha. Tu significado es... Esos enviados del decreto imperial de hace un momento simplemente no podían ver con claridad la persona en el trono imperial. Fueron engañados por Chuyi. Pero Chuyi no sabe cuándo detenerse. Está decidido a morir. Sí. Despedir a un dios guardián de la ciudad, este tipo de cosas, ciertamente necesita ser reportado al señor Feng Hu. Su majestad imperial definitivamente lo sabrá. Entonces, Zuyi será expuesto. Chuyi, estás jugando con fuego. Estás muerto. Ni siquiera puedes mantener la posición de dios guardián de la ciudad Jingai. Y aún así estás celebrando. Totalmente insensato, increíblemente estúpido. Tenmen Xiao, solo sigue, siguiéndole el juego a este mocoso. Cuando el verdadero emperador te culpe, veré cómo lo manejas. Su Majestad, el mensaje ha sido entregado. Si no hay nada más, nos retiraremos. Retírense. Chuyi, podría ser realmente el actual emperador. Entonces, ¿por qué? Ocultaste tu identidad y te casaste conmigo. Fue para evitar presionarme. Mis buenas intenciones siempre son malinterpretadas. Lamento que hayas sido agraviada. Lina Oswan, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Cómo pudo ser esto? ¿Por qué? Joven maestro Ye, ¿por qué Zuyi puede removerme de mi puesto como dios guardián de la ciudad? ¿Por qué está pasando esto? Porque todo lo que tienes, te lo concedí yo. Puedo elevarte a los cielos. Y puedo aplastarte en el abismo. Yo personalmente destruí todo lo que la familia Lin tenía. No es por nada que el emperador humano me favorece. Mi reputación es bien merecida. Parece que tendré que encargarme yo mismo del asunto. ¿Para qué molestarse con semejante basura, tomando acción personalmente? Yo, su humilde sirviente, puedo encargarme de esto. Joven maestro Ye. Joven maestro Ye. Zuyi, No me toques. Esfuérzate, creo en ti. Contáctame en cualquier momento si encuentras problemas. Espera un minuto. ¿Dónde está mi esposo? señorita Lin, que yo sepa, usted se divorció de él. ¿Qué haces aquí? Cariño, déjame explicarte. Tú sabes que soy el emperador actual. Bien, no tienes que mentirme. Y no hay necesidad de... Preferirías creerle a Jeffy-fan que a mí, ¿verdad? No le creo a Jeffy-fan. Me creo a mí mismo. Durante los últimos 5 años, has estado conmigo todos los días. ¿Cómo podría ser el extremadamente ocupado emperador actual? The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué? Sube. ¿Qué demonios estás haciendo? Chuyi, nunca consideré divorciarme de ti. Ese acuerdo. Mi hermana hizo que alguien falsificara mi firma. Y no te vi ayer. Podría ser que Lina Oswan me engañó. Nunca has sido brillante. Incluso te atreves a hacerte pasar por un trabajador. Te dije que soy. Está bien, no importa. De todos modos, ya he tenido una pelea con mi hermana. En el banquete de Kim Hyun, también tomaré esa orden de $1 billón. No soy peor que tus otros pretendientes. Solo quiero estar contigo. El banquete de Kim Hyun. Te llevaré allí. En cuanto a esa orden. No importa. Volvamos a nuestra casa en Dragon Bay One. Nunca volveremos a la villa de la familia Lin. Este es el Didi que llamaste. Conductor, Dragon Bay One.
Chaohie, ¿qué está pasando? Hermana, cuñado. Estás aquí. Eres él. Dios de la guerra, guardián de Jingai. Ahora, ¿qué pasa con todo este llanto? Dios de la guerra. Finalmente me enamoré de alguien. Y me hicieron perder por completo. Ve al grano. ¿De qué estás despotricando? He estado saliendo con Chen Xiaoxiao, la hija de la familia Chen, durante 3 años. Estábamos a punto de casarnos. Pero la hermana Xuan me dijo que rompiera con ella y quiere presentársela al primo de Ye Fifan. La familia Chen aceptó. Ahora mantienen a Xiaoxiao encerrada en casa y no la dejan verme. Eres el dios guardián de la guerra, de Jingai, nombrado por mí. ¿Cómo se atreven Lin Aoxuan y la familia Chen a hacer esto? Dios de la guerra. Todos en Jingai saben que mi título de Dios de la guerra guardián es solo una fachada. Sin mencionar a la hermana Xuan, una gran maestra única entre 10.000, y la situación de la familia Chen es aún más formidable. Chen Xuanzi, el jefe de la familia Chen, es el antiguo dios de la guerra guardián de Jingai que se retiró el año pasado. ¿Cómo podría gente como ellos tomarme en serio? De acuerdo, deja de beber. Esto no merece una borrachera. Ve a lavarte la cara y despeja tu mente. Te llevaré a la familia Chen a pedir matrimonio. Señora y madre de Chen Shano. Chen Zeta Engon, hijo de Chen Xuanzi. Lin Jie, trajiste gente a mi casa para causar problemas. No, tío Chen, por favor, no te enfades. No estoy aquí para causar problemas. Solo estamos aquí de visita. De visita. Así es como visitas. ¿Quién eres tú? Te dije que te sentaras. Levántate y contéstame. No estás calificado para hacerme levantar y hablar contigo. Ve a buscar a tu Chuyi. A solo unas horas de distancia. Y ya te has vuelto lo suficientemente arrogante como para pavonearte en la casa de la familia Chen. Zhang Yaozong, nieto del doctor nacional Zhang Jin. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo debería preguntarte eso. El viejo Chen es un veterano distinguido, un héroe venerado. ¿Quién le dio a tu mocoso el derecho a ser tan presuntuoso aquí? Aoswan, no estamos aquí para discutir. Callarse la boca, mocoso. Tú también quieres ser como Lin Aoxue, esa perra. Por este mocoso, suye. Ignorar la bondad de la familia Lin. Hermana, Chaohie es ahora el dios de la guerra, guardián de Jingai. Puedes darle un poco de respeto básico. Que Dios guardián de la guerra de Jingai es siquiera digno. Solo se está regodeando en mi gloria. Basta. Este no es lugar para discutir. Fuera. Patriarca Chen. Soy Ye Fifan, de la familia Ye de la capital imperial. Hablamos por teléfono. Así que es el joven maestro Ye. Me disculpo por no haberle dado la bienvenida antes. He venido aquí por mi primo y el matrimonio de tu hija. Eso es fácil de arreglar, siempre y cuando puedas cumplir tu promesa. Mañana casaré a mi hija en tu familia Ye. Chen Zeta Engon, estás vendiendo a tu hija por gloria, aferrándote al poder. Insolente. ¿Qué eres? ¿Cómo te atreves a difamar a mi familia Chen? Calumnias a la familia Chen. Mi hermano Lin Jie y tu hija están profundamente enamorados. Sin embargo, los separas a la fuerza y quieres casarla con la familia Ye de la capital imperial. ¿No es esto vender a tu hija por gloria, aferrándote al poder? ¿Qué más podría ser? Suyi. Mocoso que fue expulsado por la familia Lin. ¿Qué calificaciones tienes para decir tales tonterías en la casa de la familia Chen? Así que ese es tú, bajo estatus. Ahora mismo, arrodíllate y pide disculpas. Y podría mostrarte clemencia y perdonarte la vida. De lo contrario, te haré pedazos. Arrodíllate y póstrate. Llama a tu padre. Veamos si se atreve a hablarme así. Chen Xuanzi, sal de aquí. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi padre? Alguien, échenlo. Patriarca Chen, por favor, cálmese. Mi esposo siempre ha respetado al viejo dios de la guerra. Estaba ansioso. Y habló mal. No quiso ofender a la familia Chen. Por favor, no. Ya te ha llamado por tu nombre y se ha burlado de ti. Y dices que no pretendía ofender. Tú estás insultando la inteligencia del patriarca Chen. Di menos. Déjame manejar esto. La simple familia Chen no es suficiente para hacerme esconder detrás de una mujer, Chen Xuanzi. Si no sales y me das una explicación, la familia Chen de Jingai dejará de existir. Que alguien lo mate a golpes.
Chen Xuanzi, dios de la guerra del casco antiguo de Hengai. Mocoso desagradecido, ¿a quién le vas a pegar? Quítate de mi camino. Chen Xuanzi. Mis saludos, emperador humano. ¿Qué? Emperador humano. ¿Podría Zhuyi ser realmente el emperador humano? Eso es imposible. El antiguo dios de la guerra Chen debe estar equivocado. Mi padre una vez, junto al emperador humano, luchó al norte y al sur, batallando codo con codo. Incluso si olvidara su propio nombre. No podría confundir al emperador, su majestad. Cuñado, eres realmente el emperador humano. Su majestad, estaba ciego hace un momento. Me equivoqué. ¿Qué ocurre con esto? La enfermedad del viejo Chen. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Por qué no me informaron? Mi padre. No quería molestarlo. Disculpe. Esto es absurdo. El viejo Chen es un funcionario meritorio del Salón del Emperador, un héroe de Daxia. Debería soportar la carga de la enfermedad solo. Entiendo. Zhuyi. Él no es el emperador humano en absoluto. Joven maestro Ye, aunque proviene de un noble linaje. Heredero de una de las familias más poderosas de Daxia. Mi familia Chen siempre ha tenido respeto por el emperador humano. Como precepto familiar, su falta de respeto hacia su majestad lo convierte en enemigo de la familia Chen. Que alguien lo eche. Patriarca Chen, por favor, déjame explicarte. No quise faltarle al respeto. Traje al nieto directo del médico Yang. Yang Yaozong está aquí hoy, específicamente para tratar al antiguo dios de la guerra. ¿Estás seguro de que quieres perder la oportunidad de tratar al antiguo dios de la guerra por un charlatán? Esa no es excusa para insultar al emperador humano. Patriarca Chen, por favor, cálmese. Este tipo en el que crees que es el actual emperador humano es en realidad el mocoso de la familia Lin de Qinghai. Definitivamente no es el emperador. Apuesto mi cabeza. Lo garantizo. Sí, yo también me he dado cuenta. Como miembro de la familia Lin, conozco la verdadera identidad de Zhuyi mejor que nadie. Si él fuera realmente el actual emperador humano, dado el respeto del viejo dios de la guerra Chen por el emperador, no estaría visitando a la familia Lin diariamente para presentar sus respetos. Pero mi padre, definitivamente, se inclinó antes. El viejo Chen ya está bastante enfermo. Al oír a alguien actuar con arrogancia en su propia casa, se enfureció, le flaquearon las piernas y se arrodilló, bajo una serie de golpes. Es perfectamente razonable que confundiera a este Zhuyi con el emperador humano. Es completamente comprensible. Eres el nieto de Chang Jing. Es bastante astuto. ¿Cómo pudo producir un nieto tan necio? Insolente. Primero le faltas el respeto al viejo dios de la guerra Chen. Y ahora le faltas el respeto a mi abuelo. Esto es claramente una falta de respeto al salón del emperador. Hoy, en nombre del salón del emperador, debo aniquilarte. Mocoso. Te atreves a representar al Palacio Imperial. Absolutamente descabellado. Esto concierne al emperador mismo, aunque tus palabras son floridas y tentadoras. No estoy dispuesto a correr el riesgo. Todo debe esperar hasta que mi padre despierte. Te has vuelto astuto, ¿no? ¿Crees que el patriarca Chen tiene reservas sobre ti? ¿Qué puedes salirte con la tuya? Déjame decirte, traje al divino doctor Yan aquí hoy, específicamente para tratar al antiguo dios de la guerra Chen. Una vez que cure al antiguo dios de la guerra Chen, veremos cómo él personalmente te hace pedazos. La dolencia del viejo Chen es causada por un chi maligno que ha entrado en su cuerpo. ¿Estás seguro de que puedes curarlo? Tú, un simple repartidor, en realidad tienes buen ojo. Al ser capaz de ver la aflicción del viejo Chen. La familia Chen ya ha ofrecido la mano de Chen Xiaoxiao en matrimonio como recompensa para médicos renombrados. Él sabe algo de información privilegiada. ¿Es eso tan difícil? Doctor Divino Yan, ¿estás seguro de que puede curar la enfermedad de mi padre? Una enfermedad que incluso un repartidor puede diagnosticar. Ciertamente puedo curarla. Solo tomará 3 agujas. Entonces le imploro que nos ayude. Lo recompensaré generosamente. Parece que no has dominado la esencia de tu técnica de las 9 agujas giratorias. Las 2 primeras agujas han perturbado el chi maligno, pero con esta tercera aguja, me temo que la condición del viejo Chen empeorará. Absurdo. Tú, un mero repartidor. ¿Te atreves a instruirme sobre cómo sanar y salvar una vida? Patriarca Chen, ya ves. Este chico es claramente culpable y tiene miedo. Tiene miedo de curar al antiguo dios de la guerra. Así que está causando problemas deliberadamente. Patriarca Chen, estoy dispuesto a apostar mi propia cabeza a que este Zhuyi es un insignificante, pequeño Kong. ¿Eliges creer al descendiente de una renombrada familia médica? ¿O crees a un repartidor? Xin Yechu. Esto concierne a la seguridad de mi padre, por favor. Tú también eres de los que no lloran hasta ver el ataúd, ¿verdad? Haz lo que quieras.
Doctor Divino Yan, no dude más. Salve rápidamente a mi padre. Una vez que haya curado al viejo Chen, ajustaré cuentas contigo. Podría realmente salir algo mal. Con esa aguja. Me temo que el viejo Chen podría perder la mitad de su vida. ¿De verdad curó al viejo dios de la guerra, Chen? Papá, estás curado. Doctor Divino Yan, eres realmente digno de ser el nieto del gran maestro Yan. Tus habilidades médicas son verdaderamente magistrales. La gratitud de nuestra familia Chen hacia ti es indescriptible. Es solo un revivir temporal. Has insultado repetidamente mis habilidades médicas y te he tolerado durante bastante tiempo. Hoy te despellejaré vivo. Doctor Divino Yan, eche un vistazo rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay del viejo? Ni siquiera tiene pulso. ¿Cómo puede ser esto? Esto es imposible. Esto es absolutamente imposible. El viejo Chen está muerto. ¿Qué deberíamos hacer ahora? No te preocupes. Yo me encargo. Lo entiendo. Es ese mocoso Chuyi. Me distrajo hace un momento. Por eso la condición del viejo Chen empeoró rápidamente y murió directamente. El jefe de la familia Chen es Chuyi. Chuyi le teme al viejo Chen despertar y exponer su verdadera cara. Así que mató al viejo Chen. Sí, él ahora. Sigue faltándole el respeto al cadáver del viejo Chen. Es simplemente imperdonable. Rápido, llamen a alguien para que lo arrastren fuera. Mátenlo directamente. Esto podría estar volviendo a la vida. The film was translated and narrated Tiene pulso. by M. Está vivo. Media. Está vivo. Maestro. Maestro, maestro. Patitas de pollo, patitas de pollo. ¿Qué le pasa a mi padre? Felicidades. El viejo Chen, el dios de la guerra, no solo ha purgado toda la energía maligna de su cuerpo, sino que incluso ha regresado a su estado de 20 años. Puede vivir al menos 50 años más. Gracias, Xin Yechu, por salvarlo. Mi padre le está un poco confundido ahora mismo. Por favor, ayúdelo de nuevo. No hay necesidad de hacer nada más. Su condición actual es perfectamente normal. En media hora se recuperará. Gracias, Xin Yechu, por salvar la vida de mi padre. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿De verdad crees que fue Chuyi? Ese repartidor perdedor. ¿Quién curó al viejo Chen? Entonces, ¿quién más? Todos lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Cómo podría ser falso? Te diré. La razón por la que el viejo Chen está curado es por mis 9 agujas divinas revolucionarias. Casi le das al viejo Chen un certificado de defunción justo ahora. Y ahora estás tratando de tomar el crédito. ¿No eres un poco descarado? ¿Qué sabes tú? Justo ahora fue Chuyi quien interrumpió mi ritmo. La curación requiere impulso. ¿Quién sabe qué tipo de secuelas habrá después de interrumpir el ritmo? Exactamente. Tal vez la actual confusión del viejo Chen sea culpa de Zuyi. Yang Yaozong. Originalmente pensé que solo eras un mal médico, pero no esperaba que tu carácter fuera tan bajo. Ese idiota de Zhang Jin. La moral de su familia está tan retorcida. Simplemente merece morir. Muy bien, mocoso. ¿Te atreves a faltarle el respeto al Dr. Zhang? Arrodíllate. El único que debería arrodillarse es Zhang Jin. Maldito mocoso. ¿Te atreves a insultar a mi abuelo? Hoy te quitaré la vida. Llega el médico imperial en jefe, Yang Jin del Palacio del Emperador. Zhang Jin, médico divino, jefe del Salón del Emperador Humano. La santa doncella Lu Qinghyun de la secta de la espada ilimitada vino de... Abuelo, ¿cómo llegaste aquí? La doncella sagrada Lu me encontró. Dijo que el viejo dios de la guerra Chen estaba gravemente enfermo. Me apresuré a venir inmediatamente. Su majestad seguramente pensará que soy una esposa virtuosa. Tan Mengya, ¿qué tienes para enfrentarme? No es una coincidencia. Ya he curado al viejo dios de la guerra Chen. Mira. Está realmente curado. Mis habilidades médicas se deben a tus enseñanzas. Por supuesto que está curado, ¿verdad, abuelo? Alguien te faltó al respeto. Incluso te dijo que te arrodillaras y te disculparas. Deberías personalmente. Ahí está. Zhang Jin, tu buen nieto quiere matarme. ¿Es esto lo que le enseñaste? Le faltaste al respeto antes de que llegara mi abuelo. Mi abuelo está aquí. ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto? Entonces, la llegada de mi abuelo fue en vano. Hoy tengo que... Matad a golpes a esta bestia. Con tus míseras habilidades. ¿Te atreves a robarte el crédito?
¿Te atreves a...? No. Abuelo, ¿por qué me pegas? Es ese chico. Jan Show Jin was saluda a su majestad. translated Mi and nieto narrated desagradecido. by M Media. Está Nauda. Su majestad, por favor. Castígale. Que él. Realmente es el emperador. Miserable. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a su majestad? Te romperé las piernas. De acuerdo. No tengo tiempo para verte disciplinar a tu nieto. Rápido. Lleva al viejo Chen arriba. Consolida el tratamiento para que se recupere pronto. Gracias, su majestad. Acompañaré al viejo Zhang arriba. Para protegerlos. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué tienes que decir ahora? Está bastante claro ahora. Xin Yechu, usted curó a mi padre. Usted es él. Salvador de nuestra familia Chen. No, ¿de verdad crees? Que Chuyi es el emperador. Mi padre aún no ha despertado. Y la identidad del Xin Yechu no ha sido confirmada. Pero el Xin Yechu es él. Salvador de nuestra familia Chen. Este punto ha sido verificado por el médico imperial Yan. No puedes negar eso, ¿verdad? El médico imperial Yan fue invitado por Lu Qinghyun. Es solo por el bien de Lu Qinghyun que está siguiendo el juego. ¿Quién podría tener tanta influencia como para que el médico imperial Yan le siga la corriente? El poder de la secta de la espada ilimitada es solo superado por el palacio del emperador y el palacio Kunlun. Lu Qinghyun es la santa doncella de la secta de la espada ilimitada. ¿Crees que ella tiene influencia? Es ella. Lo sabía. Entonces mi abuelo vino para nada. ¿Quieres continuar a través de ayudar a Zuyi a hacerse pasar por el emperador humano, logrando así su objetivo de convertirse en la celestial del emperador humano? Así que, por eso invitó al de Erezang a realizar esta obra. Eres realmente astuto. ¿Me halagas, oh joven maestro Ye? No necesitas escuchar sus tonterías. Estoy aquí hoy por una cosa. El matrimonio de mi hermano menor, Lin Jie. Dame una explicación. Independientemente de cómo sucedieron realmente las cosas, el Dr. Yan está aquí por el Xin Yechu. Esto es innegable. Por lo tanto, el Xin Yechu ha mostrado una gran bondad hacia nuestra familia Chen. Estoy muy dispuesto a formar una alianza matrimonial con el Xin Yechu. Que alguien llame a Xiao Xiao. Arreglemos el matrimonio hoy. Espera. Joven maestro Ye tiene algo más que decir. Me opongo a este matrimonio. Mi hermano menor se va a casar. La familia Chen está casando a su hija. Ambas partes están dispuestas. ¿Con qué estás en desacuerdo? Tenía un acuerdo previo con el jefe de la familia Chen. La señorita Chen se casará con mi primo. ¿Qué derecho no tengo para oponerme? Joven maestro Ye, solo teníamos un acuerdo verbal. Y ahora, después de la confirmación del Dr. Yan, es cierto que el Xin Yechu, quien curó a mi padre, Chen Zetaengong, de verdad vas por este mocoso Chuyi arriesgarte a ofender a la familia Ye, casar a tu hija, a este mocoso. Lin Jie es el dios de la guerra guardián designado por el Palacio Imperial. ¿Cómo te atreves a insultarlo así? ¿Lin Jie? Ha llegado el momento de defender tu honor. Ve. Rómpale las piernas a Ye Fifan. Me gustaría ver quién puede curarlo esta vez. Ja, ja, ja. Si quieres que este cerdo gordo muera temprano, solo dilo. ¿Para qué tantas excusas? Rómpeme las piernas. Estoy aquí parado. Veamos cómo rompes mis defensas. Cuñado, no bromees. Es un gran maestro. Como podría ser su oponente. Digo que tú puedes. Puedes. Lo sientes. Lo siento. Siento que puedo destrozar el cielo con un puñetazo. Bien. Entonces ve. Rómpale las piernas a Ye Fifan. No. Xiaojie siempre ha estado sin aliento después de correr unos pocos pasos. Todavía quieres que pelee. Xiaojie, no escuches a tu cuñado. Ye Fifan, ven. Déjame romperte las piernas. Puedo vencer a 1000 cerdos gordos como tú, de una sola vez. ¿Buscas la muerte? Bien, te concederé tu deseo. Te diré algo. Mi cuñado no es basura. Y yo no soy un cerdo gordo. Vamos. Oye, mocoso. ¿Todavía quieres golpearme? Joven maestro Ye. ¿Sabes en qué tipo de problema te has metido esta vez? Golpeaste al joven maestro mayor de la familia Ye. 10 cabezas. No son suficientes para que las pierdas. No esperaba que fuera tan frágil. No es un gran maestro.
con solo un puñetazo mío, y cayó. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué le hiciste a Lin Jie? ¿Cómo obtuvo repentinamente la habilidad de matar a un gran maestro en segundos? Solo puedo decir que Lin Jie tiene más talento que tú. Solo le di un poco de orientación y pudo matar a un gran maestro al instante, mientras que tú te he ayudado en secreto durante 5 años y solo eres un simple gran maestro. Entonces, Xia es el genio de las artes marciales. 1 en 1.000.000. Ustedes dos, no intenten engañarme con su pequeña actuación. Debe ser Lin Jie. Ese gafe, después de maldecir a sus padres hasta la muerte, practicó artes marciales en secreto. Pelear conmigo por la solo para herencia de la familia Lin. No es así. Yo no estás diciendo tonterías. Lin Jie, eres el dios de la guerra guardián de Jingai, el protector de esta región. Tienes al Palacio Imperial detrás de ti y posees el poder de matar a un gran maestro de un solo golpe. De ahora en adelante, no tienes que tenerle miedo a nadie, ni a nada. Cuñado, entiendo. Soy el dios de la guerra guardián de Jingai.